Listo. Bueno, buenas noches, profesora. Vamos a empezar la exposición de nuestro proyecto, aplicación de las derivadas en el cálculo de estructuras de ingeniería civil. Los integrantes, José Eliezer, Wilber Andrés, Isaac Josué, Abraham, David y Alejandro Sánchez. Entonces, bueno, en este proyecto vamos a presentar de manera amplia la importancia y el uso que se le da a las derivadas en los distintos cálculos de una estructura, basado en distintos problemas realizados y la investigación que viene de distintas fuentes. La introducción de nuestro proyecto sería: en el presente trabajo de investigación se pretende analizar el uso que se le da a la derivada de una función aplicada al campo de la ingeniería civil, específicamente en los cálculos previos a la construcción de una estructura. Además, se definirá los principales conceptos y principios relacionados con las derivadas de una función matemática. Por otra parte, se estudiarán los principales exponentes tanto de las derivadas como de la ingeniería civil. Nuestro objetivo principal será analizar los componentes necesarios para el manejo apropiado de las derivadas aplicadas en el cálculo de las diferentes estructuras en el área de ingeniería civil, con el fin de formular distintos cálculos para la optimización de recursos en la gestión de proyectos. Nuestro objetivo 1 sería conocer la historia y definiciones en los principales exponentes de la ingeniería civil, de las derivadas y la ingeniería civil. Objetivo 2 sería evaluar el uso de las derivadas como el método correcto para el cálculo de la estructura de la ingeniería civil. Objetivo 3 sería realizar y recrear un problema que permita entender la importancia de las derivadas en dicho campo. Objetivo 4, desarrollar un análisis de las ventajas que brindan las derivadas de la ingeniería civil. Ya, bro. Siguiendo. Dentro del presente apartado, se abarcarán temas relacionados con la historia y los principales exponentes de las derivadas, tales como Isaac Newton, Gottfried Leibniz e Isaac Brown. Lo que es Isaac Newton y Leibniz son considerados los creadores del cálculo, pues fueron dos personajes decisivos para la evolución de ello. Ellos prácticamente retomaron los métodos existentes para el cálculo de tangentes, extremos y áreas y las incorporaron dentro de dos conceptos más generales que son las integrales y las derivadas. Ok, como parte también de los aspectos teóricos, tenemos como representantes de lo que sería la ingeniería civil actual, en este caso a John Smitton, que como dice acá, fue un reconocido abogado, físico y considerado uno de los padres de la ingeniería civil moderna. Bueno, cabe destacar que la ingeniería civil se considera una de las primeras ingenierías, y en este caso John Smitton fue uno de los pioneros en hacer avanzar esta ingeniería a lo que sería la ingeniería civil que conocemos hoy día, ¿verdad? Dice que Smitton fue también parte de la Sociedad de Ingenieros Civiles de 1771. También fue miembro de la Royal Society, y dentro de sus principales obras que vemos hoy día, destacan lo que sería el faro de Edison, los puentes de la ciudad de Perth, el puerto de Ramsgate, el canal de Fort y Clyde. Básicamente son de las obras a destacar de este padre de la ingeniería civil. Como otro representante, tenemos ya en este caso a toda una civilización tan importante como lo es la civilización egipcia. Básicamente, esa civilización se desarrolló o data de lo que sería el año 3100 a.C. al 321 a.C. Para nadie es un secreto que fue una de las civilizaciones más importantes, abarcó gran parte del Mediterráneo, y pues se puede decir que su historia data de casi 30 siglos.
de acuerdo a las construcciones que se han descubierto, que fueron parte de esta civilización, construcciones como canales de irrigación, las tan reconocidas pirámides, ¿verdad? Vemos que definitivamente estos fueron de los pioneros en lo que sería la construcción y en este caso de lo que sería temas como ingeniería civil, ya que estos fueron verdaderos expertos constructores y matemáticos. Ya que obviamente para construir todas estas obras requirieron de cálculos matemáticos y para poder hacer que todas estas obras fuesen posibles, ¿verdad? Em, y pues básicamente esta civilización es de las que más destaca por su capacidad constructiva y sus métodos que utilizaron, en este caso métodos matemáticos que utilizaron para la construcción de los mismos. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre algunos de los conceptos que hemos visto durante, bueno, o que investigamos durante este proyecto. El primero sería lo que son las derivadas. Pues podemos definir una derivada como la razón o la velocidad en la que una función cambia de punto en un determinado lugar, ¿verdad? Es decir, qué tan rápido se está produciendo una variación o lo que también se puede ver como una tasa de cambio en una variable respecto a otra. Cuando hablamos de ingeniería civil, sabemos que es de los campos de más fuerza acá en el país. Es muy importante debido a todo lo que ella conlleva. Sabemos que la ingeniería encargada de la construcción de distintas estructuras como puentes, represas, acueductos, canales, autopistas. También se encarga de realizar estudios previos a la construcción de cualquier estructura, estudiar el suelo y la factibilidad. Este, Todo este estudio al final nos beneficia para saber reducir costos y saber calcular en este caso los materiales que deben ser usados en este tipo de estructuras. Cuando hablamos de aplicaciones de máximos y mínimos, hablamos de que es el lugar en donde una curva opta de forma horizontal. Lo vemos más que todo por ejemplo, en la vida real lo vemos en una montaña, ya sea cuando vamos subiendo va a llegar a un punto donde se pone totalmente plano, o incluso cuando bajamos, llegamos a esa parte que es donde tenemos, pero en ese caso, los valles, que pues estamos rodeados en ese caso de las montañas, y acá es un poco ya un suelo más horizontal. Y cuando hablamos de ecuaciones de equilibrio, hablamos de que una viga son la aplicación de las ecuaciones estáticas a un tramo de una viga en equilibrio. Entonces, las fuerzas que intervienen en el tramo serían la carga exterior aplicada sobre la viga y las fuerzas cortantes actúan sobre las secciones externas. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? Las ecuaciones de equilibrio nos van a ayudar a calcular la resistencia, por ejemplo, de una viga o de un soporte, de acuerdo a las variables que tengan estas, ya sean del ancho o el espesor que tengan. Ok, bueno, y como parte de todo el análisis que realizamos al problema, surgimos con este problema que dice: el dueño de un lavacar quiere instalar un tanque de agua que se pueda utilizar para lavar los carros y otras tareas, y así reducir el costo del servicio de agua. Para fabricar este tanque se van a necesitar distintos materiales, los cuales tienen un costo de 3.000 colones por metro para la base y por metro cuadrado, y para la parte lateral tiene un costo de 7.000 colones. Y quiere una inversión para que el tanque soporte 10.000 litros, pero con una inversión mínima. Entonces, necesitamos saber la altura y el diámetro del tanque para que la inversión siga siendo lo menor posible. Entonces, bueno, como acá tenemos la altura, que es igual a h, tenemos el diámetro, que es 2 por r, r siendo el radio, y el volumen tenemos que pi, radio al cuadrado, por la altura. Entonces, el área de las bases, como tenemos dos bases, sería 2 por pi por r al cuadrado. Y el área lateral tenemos h, la altura, por 2 por pi por r. Entonces, el área total vendría siendo la suma de estas dos bases, 2 pi r al cuadrado, y 2 por h por pi por r.
Entonces llegamos a la forma sintetizada que tenemos aquí abajo y transformamos lo que vendría siendo 10 metros cúbicos, que serían los 10.000 litros que requiere el tanque de agua, ¿verdad? Entonces en el volumen lo tenemos por acá de este lado, que sería la ecuación aquí principal. Y como tenemos dos bases, el valor por el metro cuadrado asciende a 6.000 colones. 6.000 por pi por r al cuadrado. Con el precio lateral pasa exactamente lo mismo, 7.000. Entonces vendría siendo 14.000 por h por pi por r. Y quedamos con esta función que tenemos aquí abajo. 6.000 pi r al cuadrado más 14.000 pi, h por pi por r. Entonces la función del precio vendría siendo la que tenemos acá. Como vemos en la cuarta línea, llegamos a la derivación, ¿verdad? Que llevamos 14.000 sobre radio al cuadrado más 6.000 por pi por r. Lo igualamos a 0. Y como tenemos radio al cubo, entonces necesitamos sacarle raíz cúbica para llegar y obtener el radio, que sería 7.3 aproximadamente. Entonces, como ya tenemos el diámetro, ¿verdad? Bueno, el valor del radio, tenemos la altura. La altura sería 10 por pi, raíz r al cuadrado, perdón, y vendría siendo la altura 0.06. Entonces, ahora que ya tenemos la información del radio y de la altura y de los precios que mencionamos anteriormente, sustituimos todo esto y vendría siendo que la inversión mínima para que el tanque sea capaz de soportar 10.000 litros y que siga siendo de buena calidad y no se gaste tanta plata, sería 1.031.865 colones con 50 centavos. Entonces, bueno, utilizando derivadas se pudo llegar al precio mínimo de un tanque de agua de ciertas dimensiones, ahorrando material y dinero en la hora, ya que esto, bueno, es muy importante en los negocios y casi siempre es el punto principal, reducir costos y aumentar ganancias, pero sin descuidar la calidad de los materiales, ¿verdad? No queremos que al tanque de agua se le haga un agujero o cosas por el estilo. Todas las construcciones necesitan estudios previos a su construcción. De igual forma, conseguimos el precio mínimo de una estructura, se podría descubrir el área máxima que puede cubrir un material, una malla, cualquier material, el área máxima que se podría cubrir. Entonces, como parte de las conclusiones. En el presente proyecto de investigación se han abarcado diferentes áreas de estudio donde podemos destacar la ingeniería civil y el cálculo diferencial e integral, que sabemos hoy en día se implementan en muchos aspectos del día a día y no nos damos cuenta. Se ha comprendido la historia de las derivadas y de la ingeniería civil, dando a conocer sus principales exponentes. En este caso, hemos estudiado las ramas de la ingeniería civil, donde podemos utilizar las derivadas. Pudimos comprender su uso y su importancia. Se ha logrado analizar las competencias en el manejo adecuado de las derivadas que fueron expuestas en el objetivo general de este trabajo de investigación. Con el planteamiento de dos problemas hemos logrado comprender cómo utilizar las derivadas en el cálculo de estructuras y la importancia que estas pueden llegar a ofrecer en esta área tan importante para la vida cotidiana, por lo que se cumple con el objetivo de recrear el problema y así aplicar este tipo de cálculos. Bueno, estas son parte de estas son las páginas que utilizamos para la bibliografía. Tenemos distintas y tenemos una página más. Y eso sería nuestro proyecto. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.